Vamos con el taller, el cual está a cargo del doctor Raúl Huerta, el cual es un médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado de la Maestría de Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la Universidad Mayor de San Marcos, instructor y proveedor de Advanced Life Support y Hazmat por la Universidad de Arizona, auditor médico en salud ocupacional y miembro activo de la Comisión Internacional de Salud Ocupacional. Bueno, les doy el pase con el doctor Raúl. Doctor, para que pueda continuar. Gracias, Juan Carlos. A ver, para pasar a la primera diapositiva. Ya, listo. Voy a compartir. ¿Me confirman si se puede ver, por favor? A ver. Pasamos a la primera. No, esa es la última. No, no se puede ver la primera. No, gracias, es al final. Estoy en la primera diapositiva. Ya. Buenas tardes con todos. Vamos a hablar ahora del síndrome post-COVID. A estas alturas del 2021, ya muy probablemente todos hayamos tenido un conocido, si no hemos tenido nosotros, el COVID, ¿no? A la primera ola nos sorprendió y lo que más nos impactó fueron más bien las medidas de prevención en un primer momento las cuales nos vimos obligados a tener y en un segundo momento la enfermedad en sí. Cuando pensamos de que ya había sido suficientemente malo, vino la segunda ola y la segunda ola nos afectó más. Ahora estamos esperando para finales de julio y principios de agosto probablemente la posibilidad de la existencia de una tercera ola. Cada vez estamos más preparados porque conocemos a esta enfermedad, pero esta enfermedad va variando y cada vez nos va sorprendiendo un poco más. Debemos de tener en consideración que las enfermedades que nos rodean pueden ser desde tuberculosis, gripe, resfrío, malaria, las conocemos desde hace años, más que años, las conocemos desde siglos. Sin embargo, el COVID lo conocemos recién desde diciembre del 2019 y en este periodo de tiempo todos hemos ido aprendiendo de ellas. No solamente los pacientes cómo cuidarnos, sino no solamente los médicos cómo tratarlos, no solamente el gobierno cómo manejarlo, sino todo el mundo hemos estado aprendiendo al mismo momento, ¿no? Y nos hemos centrado más en cómo tratarlo, cómo manejarlo, que ver las secuelas. Y es en estos momentos, en junio de 2021, que vemos los casos de los pacientes que se han recuperado, pero que cuentan con secuelas. Y es algo que es un factor poco estudiado y en el cual hay poca información. Y sin embargo es una situación práctica porque es algo con lo que nosotros tenemos que vivir el día al día. La siguiente, por favor. ¿Se cambió? No, no se cambió. ¿Aún no se cambió? Todavía no se cambió. Ya, perfecto. Veamos esto. ¿Cómo vamos a considerar un síndrome post-COVID? Tenemos que considerar síntomas que persisten luego de culminado el periodo de transmisión. Podemos considerar síntomas nuevos. Tenemos que considerar que no hay un tiempo establecido para que los síntomas desaparezcan. Un tratamiento reducido en algunos casos sintomáticos, el 3% de pacientes internados en UCI vuelven a hospitalización y se debe considerar comorbilidades. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Una persona que haya sufrido el COVID, ¿no? Puede terminar su periodo de transmisión, pero no significa necesariamente que es recuperación. Uno a los 14 días termina el periodo que puede transmitir, que puede contagiar la enfermedad.
en ese momento se le da el alta epidemiológica, porque es una persona que ya no contagia, entonces se le considera que puede reincorporarse a sus actividades laborales, puede reincorporarse con su familia, puede reincorporarse a la sociedad. Sin embargo, el que no transmita no quiere decir de que esté recuperado, porque debemos de considerar que pueden tener síntomas nuevos. Por decir, alguien con el COVID estuvo con malestar general, tos, fiebre, y sin embargo termina el periodo de los 14 días y tiene fatiga, y tiene dificultad para concentrarse, y tiene cansancio para respirar, y tiene dolor de cabeza o dolor muscular, ¿no? Y cuando tiene estos síntomas, que son después del COVID, no hay un periodo de tiempo para que estos desaparezcan. Entonces nos podemos encontrar con que esto puede durar una semana, un mes, más de un mes. En lo personal, yo he tenido personas que que han tenido estos síntomas hasta 6 meses después, ¿no? Hay que considerar personas que requieren un tratamiento rápido, que se recuperan relativamente rápido. Sin embargo, sin haber tenido, con los síntomas habiendo desaparecido a los 14 días, después vuelven a aparecer. Debemos considerar que en promedio el 3% de los pacientes internados en UCI han vuelto a hospitalización. En este caso debemos de considerar las comorbilidades, o sea, han vuelto a hospitalización, pero ya no necesariamente por el COVID, sino por la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia renal, porque la neumonía. ¿Por qué? Porque el COVID les afectó esos sistemas y se recuperaron del COVID, pero siguen padeciendo o ha aumentado o ha empeorado su sintomatología de origen, como que era el riñón, el pulmón, o ¿cómo se llama? O el corazón, lo que le ha sido afectado. La siguiente, Juan Carlos, por favor. En un estudio italiano de 143 pacientes que fueron hospitalizados, el 32% reportó tener uno o dos síntomas luego de la hospitalización y el 55% reportó tener 3 o más síntomas luego de la recuperación. No se consideraron personas que habían sufrido COVID leve, que no necesitaron hospitalización. La siguiente, por favor. Acá, en el país, ¿qué es lo que hemos visto? Las personas que han pasado su periodo de transmisión y que han padecido del considerado del llamado el síndrome post-COVID, presentan esta sintomatología: fatiga y dificultad respiratoria, dificultad de concentración, desorden del sueño, dolor de cabeza, dolor muscular, pérdida de memoria. Hagamos la aclaración de que acá la pérdida de memoria es diferente a la dificultad de concentración. La pérdida de memoria en este caso no quiere decir que se vuelve uno amnésico, sino que quiere decir de que se olvida de cosas relativamente de la memoria cercana. No es de que se olvida cómo se llama o de su infancia, sino es de lo que hizo o dijo hace 1 hora o 2 horas. Si vemos bien, todo esto dificulta la reincorporación a la actividad normal. La fatiga y dificultad respiratoria son elementos diferentes. Sin embargo, nosotros lo que escuchamos desde el término médico es que uno se cansa para hacer las cosas, ¿ya? Y muchos los mezclan con que me dificulta respirar. Me canso y me dificulta respirar, pero no necesariamente es lo mismo. Vamos a encontrar situaciones en las cuales no necesariamente haya dificultad para respirar, sino haya una fatiga para lo más mínimo que uno haya.
Dificultad de concentración. Este es el principal problema para la reincorporación laboral. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, ya no tiene COVID, perfecto, puede regresar a trabajar. Y sin embargo, es una tortura el regresar a trabajar cuando uno tiene dificultad de concentración. Y no es entendido. Desorden del sueño. Muchas personas lo teníamos solamente con la cuarentena. Sin embargo, con el COVID ya es algo que se ha hecho casi natural, el tener un desorden del sueño. El desorden del sueño no es solamente el no dormir, sino es una mala calidad del sueño. O uno tiene dificultad para dormir, o duerme y se levanta, o duerme y no descansa. Dolor de cabeza es un dolor de cabeza diferente a lo que sería una migraña para las personas migrañosas. Es un dolor de cabeza que no es permanente, pero que sí es fuerte, aparece, después puede volverse débil, después puede subir de intensidad. Es un dolor de cabeza que es difícil de tratar. Dolor muscular. El dolor muscular predomina en el pecho, en la espalda, en los brazos, en el cuello, en la pierna, ¿no? Al principio uno pensaba que el dolor muscular era problema de la neumonía. Como la persona generalmente había sido afectado de pulmón, decía, bueno, entonces es el músculo respiratorio. Pero de repente hemos visto que esto es más constante y no solamente relacionado al área pulmonar. Y la pérdida de memoria que ya les indiqué, ¿no? ¿Qué característica tiene todo esto? Que no hay un tratamiento para ello, solamente les damos sintomatológicos. Entonces, es un sintomatológico para el dolor muscular, le damos un relajante muscular. Para el dolor de cabeza, le damos algo para el dolor de cabeza. Para el de sueño, le podemos dar una pastilla para ayudar a dormir. Para fatiga y dificultad respiratoria, lo más recomendado es rehabilitación. Casi nadie nos hace caso en eso, pero es en verdad lo más recomendado, ¿no? La siguiente, por favor. Los síntomas aparecen 5 días después de iniciada la infección, ¿ya? Esto en el COVID total, o sea, en el COVID general, en el periodo de la enfermedad, ¿ya? Nosotros cuando tenemos síntomas quiere decir de que hace 5 días tuvimos la infección. Y lo peligroso es de que en esos 5 días que no hemos tenido síntomas, hemos sido capaces de contagiar. La segunda semana es la semana crítica, donde mayormente se desarrollan las sintomatologías más severas. Ahí es donde viene la neumonía, ¿no? Ahí es donde viene la insuficiencia renal. A los 14 días es el fin del periodo de transmisión. Ya no se contagia, pero el fin de la transmisión no significa la recuperación. La siguiente, por favor. Creo que hay una anterior. Ya. Nosotros, ¿cómo manejamos o enfrentamos un síndrome post-COVID? Primero lo debemos de diferenciar de comorbilidades. Como les expliqué, el COVID afecta a diversos órganos. Entonces, lo que tenemos que ver es que no sea una secuela de la neumonía y eso produzca dificultad respiratoria y produzca cansancio y produzca dolor muscular a la altura del tórax. También tenemos que ver, según la sintomatología, si se requiere rehabilitación física, rehabilitación psicológica, rehabilitación respiratoria. Quiero hacer énfasis en la rehabilitación, porque para hacer esta presentación yo me puse en contacto con la Facultad de Medicina de Singapur y ellos lo han manejado todo su síndrome post-COVID con rehabilitación física, rehabilitación psicológica, rehabilitación respiratoria. En la Universidad de Londres lo que hicieron, estaban explicando, era más que nada, su fuerte era rehabilitación física, ¿no?
Acá en el Perú, lo que usábamos mayormente era una rehabilitación respiratoria a las personas que habían tenido neumonía. Entonces, se les hacía soplar, se les hacía espirometría para enseñarles de nuevo a respirar. Pero lo ideal es el conjunto de estas rehabilitaciones, el conjunto de la rehabilitación física para los dolores musculares, el conjunto de rehabilitación respiratoria para la respiración y la rehabilitación psicológica para el problema del sueño. Aparte que muchas personas quedan con ansiedad y quedan con depresión, pero no lo he podido poner en los síntomas porque eso de ahí no está probado. No hay un estudio que nos indique. Sin embargo, sí está reconocido lo que es problemas de sueño. Igual hemos colocado lo de la rehabilitación psicológica, ¿no? Nosotros lo que recomendamos es el seguimiento cada 3 meses, ¿no? Porque termina el COVID y a los 3 meses hay que ver. Esto nos permite ver la diferencia de comorbilidades. ¿Por qué los 3 meses? Si, si alguien ha tenido COVID y tuvo la mala suerte de hacer una neumonía, se toma una placa de tórax, una placa de pulmón, para ver que haya evolucionado bien. Esa placa de tórax del pulmón se demora 3 meses en cambiar la imagen, en cambiar lo que vamos a ver en, en la radiografía, en la tomografía. En ese periodo de 3 meses para ver cómo ha cambiado, nos sirve a nosotros para ver si de que es una comorbilidad y nos sirve como un parámetro de medida para ver si es que ya no hay el síndrome post-COVID. Como les dije, el periodo no está definido. Sin embargo, lo hemos hecho aleatoriamente en función a que cambia la imagen del pulmón como un periodo para evaluar si es que continúa el síndrome post-COVID, ¿no? Hacer el uso de vitaminas. Esa es una muy buena pregunta. Lo que está demostrado es de que la vitamina D ayuda al tratamiento del COVID, como un coayudante. No es que eso va a curar el COVID, sino como un ayudante es la vitamina D. Pero la vitamina B es la que ayuda a la recuperación. Tampoco, no es la que nos va a recuperar, la que va a calmar los síntomas, sino es como un ayudante. Y, y usamos las vitaminas, ¿por qué? Porque no hay medicamentos para el COVID. Como no hay medicamentos para el COVID, el uso de vitaminas, que es algo constante, nos ayuda en la recuperación. Pero debemos tener presente esto, ¿no? Que las vitaminas, cuando son en vía oral, no es de que se usa una por todos los días por un mes. Sufren efecto cuando son por vía oral, cuando son más de 60 días. Y el riesgo de reinfección siempre lo tenemos que tener presente, ¿no? Alguien cuando tiene COVID le dura después de su periodo de 14 días, uno tiene una inmunidad que les dura promedio 4 meses. Puede llegar a 6 meses, pero el promedio son 4 meses con toda seguridad que está protegido. Sin embargo, a partir de los 4 meses puede haber una reinfección, ¿no? Y no importa qué variante sea, es lo que se da la reinfección a partir de los 4 o 6 meses, la posibilidad de la reinfección. ¿Ya? La siguiente, por favor. Ah, ¿cómo regresar al trabajo? ¿Cómo regresar cuál sería una forma de ordenarnos para regresar al trabajo, ¿no? La resolución ministerial la 972 indica que debe haber una valoración del médico ocupacional. Eh, ¿Por qué? Porque como les dije, uno puede ya no ser transmisor, ya no transmitir la enfermedad, pero sí tener sintomatología. Y es en verdad un problema de volver a alguien que no tiene
una total capacidad de trabajo, de devolverla a que realicen sus actividades. O sea, la idea es no torturar a la persona, ya ha sufrido demasiado con la enfermedad, ¿no? Entonces, como una forma de trabajar sería primero que sea trabajo a distancia, ¿no? Antes de que trabaje presencial. Después, cuando vaya al trabajo presencial, que sean horas reducidas. No sea de frente las 8 horas ni las 6 horas. Bastaría con comenzar con 4 horas presencial y las otras 4 horas en domicilio, hasta que se sienta bien. ¿Por qué? Cuando uno regresa a trabajo y con síndrome post-COVID, en esas horas reducidas van a aparecer el mareo, depresión, ansiedad, cansancio. El mareo, depresión, la depresión, ansiedad no es necesariamente con una persona que está con síndrome post-COVID en su casa, que puede aparecer como puede no aparecer, pero cuando va al trabajo, generalmente aparece. No está escrito, no están en números, esto está basado más bien en las experiencias que hemos conversado, como les he dicho, en Singapur, Inglaterra y acá, ¿no? Está pensando hacerse el estudio al respecto, ¿ya? Y el cansancio. Entonces, esto aparece generalmente cuando uno va a trabajar, por eso recomendamos las horas reducidas, 4 horas presenciales, 4 horas en casa, ¿no? Y luego, ya la tercera parte es cuando ya trabajan mayor periodo presencial y hay una adaptación social y normalidad. Porque al principio uno no tiene la misma adaptación social cuando regresa a trabajar, eh, porque la gente lo mira diferente o porque uno no se siente cómodo. Y acá escarbamos esta situación. ¿Por qué uno no se siente cómodo? Uno no se siente cómodo porque está con fatiga, está con depresión y con ansiedad. Entonces, esto de la adaptación social y normalidad viene cuando ya ha pasado ese segundo periodo que les he dicho de trabajo mitad en domicilio, mitad presencial. Ahí ya llega a trabajar presencialmente y se readapta socialmente y vuelve a la normalidad. La siguiente, por favor. Entonces, antes de concluir, quisiera decir esto. Tenemos esta situación. No está escrito, pero desde hace 2 semanas, en lo personal, he encontrado una nueva sintomatología. Personas que presentan que ya ha terminado su periodo de transmisión, o sea, ya los 14 días, y presentan sudor, frío, boca seca, boca amarga, náuseas, sensación de desvanecimiento en cualquier momento, como que se siente que se van a desmayar, como que hay un dolor de cabeza, pero predomina más bien las náuseas, un hormigueo. Estamos estudiando esta situación que es nueva. No solamente se me presentó a mí, sino se ha presentado en varios colegas y como lo vemos, como es después de los 14 días, no está registrado en los hospitales, sino está registrado en personas con un COVID leve que han estado en el domicilio. Para concluir, les voy a presentar una descripción de un síndrome post-COVID. Una persona que terminó sus 14 días, que esperaba sus 14 días para regresar al trabajo. Una persona que esperaba sus 14 días para reincorporarse con su familia, para salir del aislamiento. Una persona que llegó a su día 15 y 16 con una fatiga y un cansancio tremendo. Una persona que tenía un dolor de pecho y un dolor de cabeza intermitente. Una persona que quería hacer su actividad normal, pero que tenía dificultad para acordarse de las cosas simples de hace un tiempo, de lo que leyó en el periódico en la mañana o de lo que escuchó en las noticias al mediodía. Ese de ahí es el síndrome post-COVID más común, lo que más encontramos. ¿Y qué es lo que podemos hacer
para enfrentar eso, ¿no? Ya les mencioné la parte práctica, clínica reconocida, que es rehabilitación respiratoria, rehabilitación física y muscular, rehabilitación psicológica, el uso de vitaminas B, más que la vitamina D, soy vitamina B para la recuperación, y de nuestra parte, aparte, o sea, como personas que hayan tenido el COVID, es el que uno debe de descansar. Simple y llanamente descansar. No forzarse más, sino aceptar cuando su cuerpo los llama al descanso, ¿ya? Eso es algo que es simple, pero que ustedes van a ver cuando se presente la situación, que es la mayor ayuda para la recuperación. Otra situación que ayuda bastante es la dieta. La dieta tiene que ser rica en proteínas. Esto es decir, carne, pollo, pescado. Recuerden de que no es asma, pueden comer pescado, lentejas, ¿no? Y mucho, mucho líquido. Es en esto, huevos. En esto consiste la dieta de proteínas, que es lo que se recomienda para esta recuperación post-COVID, ¿no? Se ha visto fruta seca. No he encontrado el artículo, simplemente me lo han mencionado, el uso de fruta seca, pero es entendible porque eso tiene también bastante proteína, ¿ya? Bueno, la siguiente, Juan Carlos, creo que ya terminamos. Bien, gracias. Estoy presto a las Gracias. preguntas. Sí, Doc. Bueno, ahora pasamos a un pequeño espacio para poder absorber las preguntas de los participantes. Si alguien quiere hacer alguna consulta, puede levantar la mano, abrir su micrófono y el doctor estará dispuesto a poder ayudarlo con alguna de sus dudas. Ah, ¿Alguna pregunta? A ver el chat. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, sí se le escucha, señor Ya, Javier. no sé si. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, el doctor Raúl Huerta. Muy amable, muchas gracias por la ponencia. Excelente ponencia, el tema del post-COVID-19. Mi pregunta es con respecto al tema de las evaluaciones, lo que se refiere con esto del IgM, IgG, ¿no? De repente una explicación, ¿no? Porque hay personas o hay compañeros de labor de trabajo que ya han tenido COVID, ya han sido recuperados, han sido convocados para que asuman las labores presenciales, pero ellos insisten en que ellos tienen COVID y que pueden contagiar, ¿no? Entonces, sería necesario, de repente, doctor, si nos pueda, con toda ese profesionalismo que se le observa, doctor, nos puede explicar conforme a esto de las pruebas moleculares, antígenos, pruebas rápidas. Muy amable, doctor. Gracias. Mucho gusto. Es una muy útil pregunta. Miren esto. Tenemos tres pruebas ahora que se están usando, ¿no? La prueba serológica, la prueba de antígeno, la prueba molecular. La prueba molecular coge el ADN, el ácido nucleico del virus, es la que se usa con hisopado, y nos dice el virus, aquí y ahora lo tienes, ¿ya? La prueba de antígeno coge una proteína del virus, también con hisopado, y nos dice, tienes el virus. La diferencia es que la prueba molecular, que es la que PCR, aquí ahora que coges el ácido nucleico del virus, te indica en este momento y no hay duda. La prueba de antígeno es la prueba que coge la proteína. Uno necesita pasar 2 días para tener la certeza de que es una prueba que va a dar un verdadero positivo. 2 días porque se coge una proteína del virus. Sin embargo, tenemos a las pruebas serológicas que marcan la respuesta de nuestro organismo al virus. Entonces, como marca la respuesta de nuestro organismo al virus, nuestro propio sistema de defensa, son efectivas recién después de 7 días. Entonces, si la toman antes de los 7 días,
no sale la respuesta. La respuesta de los 7 días tiene dos, los que llaman inmunoglobulinas. La IgG, que es la memoria, y la IgM, que es la defensa del virus en ese momento. Entonces, todas las personas que ya han tenido, tienen el IgG, que es de memoria, que se queda ahí marcado. Y las personas que tienen presente en el momento, tienen las dos marcadas, IgM e IgG. Y cuando uno ha pasado el periodo de infección, se queda con la inmunoglobulina memoria, IgG, y esa puede durar 4 meses. Tal es así que el Ministerio de Salud, en la resolución ministerial 972 del 2020, indica que ya no se toma una prueba de control a las personas que se les ha tomado una vez y salió positivo. Ya no se les toma, ¿por qué? Porque existe la posibilidad de que quede marcado el sistema inmunológico y que salga positivo, positivo, positivo por los 4 meses siguientes. Entonces, por eso es que se ha optado por resolución ministerial no tomar una prueba de reingreso, ¿no? No sé si así está contestada la pregunta. Excelente, mi estimado doctor Raúl Huerta. Muchas gracias. Eso a raíz del decreto supremo 055, ¿no? Que ya el gobierno incluso lo ha publicado para el tema de retorno a las labores presenciales de los trabajadores, ¿no? Así es. Muchas gracias. Me parece bien. Muchas gracias, Javier, por tu pregunta. Ahora, doctor, acá tenemos unas preguntas del chat. Las ayudo con la lectura. Me comentan sobre el tema de la pérdida del olfato. ¿Existe algún tratamiento y cuándo retorna este en su totalidad? Ya. No existe ningún tratamiento. Ese de ahí es una situación que se da, que la pérdida del olfato, la náusea o la pérdida del gusto es característico de esta enfermedad, pero no es la única enfermedad que lo produce. Y como es que el virus ha afectado el sistema nervioso, no a todos regresan en el mismo momento. Entonces tenemos personas que regresan dentro de los 14 días, el olfato. Otras personas que regresan dentro de dentro del mes. En lo personal, he tenido un paciente que le devolvió el olfato dentro de los 4 meses, que yo ya estaba preocupado, que habíamos visto con el otorrino si es que había alguna otra situación que se había afectado, pero no, regresa solo. Lamentablemente no hay tratamiento, no hay tratamiento en ninguna parte del mundo, se ha encontrado tratamiento, se ha tratado de hacer estímulos, pero lo mejor que se decidió fue dejar que regresara solo. No es por un periodo de tiempo, pero generalmente regresa. Al principio, cuando recién teníamos la cepa Wuhan, se reportaron 3, 4 casos que se pensaron que ya no regresaba el olfato, pero que regresaron a los 8 meses. Pero al final regresa, por suerte. Muchas gracias, doc. Hay otra que comenta, dice, ¿se pueden reincorporar el personal que tengan las vacunas completas? Ya. Esta es una situación administrativa interesante. Existe una resolución ministerial, bueno, varias resoluciones ministeriales en las cuales indican personas que tienen factores de riesgo, ¿no? O sea, los factores de riesgo son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca crónica, edad mayor de 65 años, obesidad con un índice mayor de 40, y esas personas se les vacuna. Pero el que se les vacune no quiere decir de que no puedan hacer la enfermedad. Entonces, administrativamente pesa la resolución ministerial que dice que ellos no pueden trabajar presencialmente, pero no hay una resolución ministerial que diga que con vacunas pueden trabajar. Ahora bien, en el Estado hay una resolución ministerial para trabajadores del Estado de ciertas áreas en las cuales las personas pueden reincorporarse con las vacunas, pueden reincorporarse a trabajar, no a todas las áreas. Por ejemplo,
al Ministerio de Salud, no pueden reincorporarse a trabajar. ¿Por qué? Porque ellos están más expuestos a personas con COVID. Entonces, hay mayor riesgo. La vacuna protege, pero no evita que uno se infecte. Tengámoslo esto presente. O sea, una persona vacunada puede infectarse por COVID. Lo que hace la vacuna es evitar que sea algo muy complicado. La sugerencia sería que lo vea el médico ocupacional porque cada caso es particular. Listo, doctor. Ahora, la última pregunta ya sería dice, una persona que ingresó a UCI y fue dada de alta y requiere rehospitalización, ¿podría requerir ventilador mecánico nuevamente? Y también consultan si tiene información o reportes médicos sobre el efecto de una persona con anemia y la severidad del COVID. Ya, me gustó lo de la anemia. Primero voy a responder lo de la anemia porque sí es algo en lo que hemos trabajado. ¿Ya? Vean, la anemia de por sí no es una enfermedad. ¿Ya? La anemia de por sí nos indica que hay algo que le está produciendo, sea un problema de médula ósea, sea una hemorragia interna, sea una deficiencia de vitamina B12, sea un problema intestino que no permita captar el hierro que digerimos. Entonces, de por sí, la anemia no ha sido, no ha sido un inconveniente para que, como un grado, como un índice de que empeora la enfermedad. Lo que sí es un inconveniente para la recuperación de la enfermedad, que es diferente. O sea, no hace que la enfermedad sea peor, pero sí nos demora la recuperación. Cada situación es distinta, cada persona es distinta, pero depende mucho de cuál es la causa de esa anemia y lo común es de que la recuperación no va a ser tan rápida. Claro, si tenemos a una persona joven, fuerte, con anemia, se va a recuperar más rápido que una persona mayor con comorbilidades. Pero, de todas maneras, como le indico, la anemia afecta en la recuperación, pero no tanto en la gravedad de la enfermedad. Lo que afecta en la gravedad de la enfermedad es la enfermedad que produce esa anemia. Y en cuanto a las personas que regresan a UCI, se da dos situaciones. La primera, depende el motivo por el que entraron a UCI. Mayormente